Buenas tardes a todos. Rezamos juntos, siguiendo con la lectura del capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Jesús viene enseñando. Lucas nos señala otra vez que está caminando hacia Jerusalén mientras se dirigía a Jerusalén, final de su camino en la entrega de la Pascua. Y en ese ir enseñando aparecen a veces, como hoy, algunas preguntas, algunas referidas a cuestiones discutidas, a cuestiones no resueltas, incluso por los más religiosos, por las autoridades religiosas, como aquello de quién es el prójimo, hasta dónde hay que llegar en la caridad o en el amor a los demás, a quienes sí hay que amar y a quienes no, en definitiva. Como aquella de el impuesto al César, si había o no que pagar el impuesto. Algunas de estas preguntas hechas por curiosidad, como la de hoy. Aparentemente no hay mala intención, como sí la hay en otras. Acá es como querer saber, querer tener un poquito más de información. La respuesta de Jesús no se dirige a cuántos son los que se salvan, sino quiénes se salvan. Y entonces la invitación se convierte ya en algo personal, personal para este que hace la pregunta, pero también dirigida la respuesta de Jesús a todos los que van caminando junto a Él, a todos los oyentes, a todos los lectores del Evangelio, en definitiva a todos, porque la invitación a participar del reino es abierta. No alcanza a pertenecer al pueblo de Israel, como algunos creían, no alcanza tampoco haber estado cerca de Jesús, haber comido con Él, haber escuchado sus enseñanzas. Alcanza o es solamente necesario haber escuchado y haber puesto por obra, en práctica. El que escucha la palabra de Dios y la practica, decía Jesús en alguna oportunidad. Los que, escuchando la predicación de Jesús, se convirtieron, hicieron los cambios que había que hacer en su vida para poder entrar al reino, son los que pueden ingresar definitivamente. Una conversión que siempre significa algún esfuerzo, es una puerta estrecha, y hay un momento en el cual esa puerta ya deja de ser simplemente una puerta estrecha para convertirse en una puerta cerrada. Y a quienes quedan afuera, la expresión de Jesús es muy fuerte: no sé de dónde son ustedes. Jesús los desconoce. Nosotros diríamos: no sé de qué lado están, porque en definitiva no se definieron frente a la predicación de Jesús. Aparece otra vez, de alguna manera, la necesidad de la conversión no demorada, o la conversión inmediata, esta imagen del dueño de casa que se levanta y cierra la puerta. No sabemos cuándo se va a levantar el Señor y va a cerrar la puerta de acceso al reino. Por eso la invitación a la vigilancia que veníamos escuchando también en estos días. Estar atentos a las palabras de Jesús, estar atentos a las cosas de Dios, hacer los cambios que hay que hacer para pertenecer o para poder entrar en este reino, entrar ya desde ahora, pero con esa perspectiva linda de que lo que hay finalmente es un banquete, el banquete del reino de Dios, tantas veces mencionado en la Biblia como el modelo de lo que significa participar en la vida de Dios, la fiesta, el encuentro con los demás. Y Jesús señala que quienes han escuchado su palabra han tenido más oportunidad
de hacer la conversión que había que hacer, de hacer el camino angosto y entrar por esa puerta estrecha. Los que más oportunidad tuvieron y no quisieron hacerlo se quedan afuera, mientras que vendrán de oriente, de occidente, del norte y del sur. Es decir, no solo va a estar Abraham, Isaac, Jacob, los profetas del reino, sino también personas que no han pertenecido al pueblo de Israel, que no han pertenecido en primer lugar a este pueblo elegido para recibir el anuncio de Dios y ahora directamente de Jesús, la palabra de Dios encarnada para llamar a la participación en ese banquete. También los paganos. Entonces, no solo no alcanza pertenecer al pueblo, sino que lo único que es necesario en realidad sin ninguna otra condición es escuchar la palabra y obrar en la vida conforme a eso que hemos escuchado. Queremos hacer este camino nosotros también, a diario nos acercamos a la palabra de Dios, le pedimos que esa palabra nos vaya como transformando, nos vaya mostrando cuáles son las cosas que nos van a permitir crecer en esta pertenencia al reino y nos van a hacer avanzar en ese camino en el cual algunos considerados que eran los primeros por su modo de vivir, por su preocupación en el cumplimiento de las leyes, etcétera, pueden terminar siendo los últimos porque no reciben el anuncio de la salvación así como Jesús lo presenta. Y en ese camino ir nosotros mirando, yo diría permanentemente, esta meta última que es la participación en el banquete del reino. Cada una de las cosas que nos piden un esfuerzo de conversión, cada una de las cosas que nos piden poner más entusiasmo, más ganas, renunciar muchas veces a nosotros mismos o a nuestros propios intereses para hacer la voluntad de Dios, son las que nos van conduciendo a ese banquete, a esa fiesta definitiva a la que estamos invitados. Pidamos a Jesús que nos ayude a caminar así, siempre atentos a este camino, haciendo los esfuerzos que haya que hacer en función de poder alcanzar ese reino y también nos sintamos responsables como Jesús de ir anunciando en este camino que es nuestra vida hacia nuestra Jerusalén, no podría decir, momento del encuentro definitivo con Dios, así como Jesús viene caminando y enseñando, seamos capaces también nosotros de ser testigos del amor de Dios, invitando a otros a pertenecer, a entrar en este reino de vida que Jesús nos regala. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.